Vamos a hablar en esta oportunidad sobre los efectos que provoca el concurso preventivo. Obviamente el inicio del concurso preventivo es este proceso concursal, acarrea determinados cambios, determinadas consecuencias sobre el patrimonio del concursado. O sea, estos cambios, estas consecuencias, los vamos a ver reflejados desde el punto de vista patrimonial en general, pero a su vez en su vinculación con determinados aspectos del sujeto, del propio sujeto concursado, ya sea persona individual, persona jurídica, empresa, comerciante, no comerciante. Y en cuanto a estos efectos patrimoniales, pero que se derivan de determinados aspectos de la vida del concursado, distinguimos cuatro grandes ramas. Distinguimos los efectos del concurso sobre la persona concursada, a su vez los efectos del concurso sobre los créditos. La tercera rama es los efectos del concurso sobre los juicios pendientes y por último, la cuarta, sobre las relaciones y créditos laborales. Vamos a dedicarnos en esta oportunidad a la primera de ellas, o sea, sobre los efectos del concurso sobre la persona concursada, que a su vez se desglaja en tres. El primero, sobre los actos jurídicos que puede realizar el concursado. La segunda, sobre los viajes al exterior que puede realizar el concursado y de qué manera. Y la tercera, sobre los efectos sobre los socios con responsabilidad ilimitada. En esta oportunidad nos vamos a referir a la primera de ellos, o sea, a los efectos del concurso sobre los actos del concursado. Eh, para tener en cuenta una noción básica, tenemos que saber que el concurso preventivo supone que el concursado continúa con su vida habitual, comercial o no comercial, pero con algunas situaciones particulares. ¿Por qué? Porque el concurso preventivo importa lo que algunos denominan la producción del desapoderamiento atenuado por oposición al desapoderamiento en sentido estricto, pero que es de la quiebra. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el concurso preventivo provoca el desapoderamiento atenuado sobre la persona concursada? Bueno, esto de alguna manera lo sacamos, lo obtenemos de la ley. El artículo 15 nos da como un primer esbozo cuando dice que el deudor conserva plenamente la administración de todos sus bienes, pero bajo la vigilancia del síndico. Esto es muy general. Por eso, después, el artículo 16 de la ley de concursos señala algunas pautas un poco más precisas. Em, entonces, ¿de qué se trata esto de desapoderamiento atenuado, que lo vamos a ver con más precisión en el artículo 16? Bueno, el artículo 16 en su primer párrafo habla sobre actos prohibidos, o sea, actos que no va a poder realizar el concursado. Y después, en la última parte, habla de actos sujetos a autorización. Entonces, de alguna manera, por lógica, podemos resumir que el concursado va a tener algunos actos que los va a tener prohibidos, algunos actos que va a tener permitidos y otros que van a quedar sujetos a autorización. Vamos por los primeros, por los actos prohibidos. Bueno, el artículo 16 en ese primer párrafo señala que dice que el concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de sus acreedores. Entonces son dos prohibiciones, los actos a título gratuito o los actos que importen alterar la situación de los acreedores. Los primeros de ellos, los actos a título gratuito, el más conocido es la donación, pero hay muchos más. Tenemos cesión gratuita, mutuo gratuito, el reconocimiento de una obligación natural, una remisión de deuda, una constitución de garantía sobre deuda ajena. Hay muchos actos que la jurisprudencia y la doctrina ha asimilado como estas liberalidades, no solamente la donación. Ahora, tenemos los otros, los que imponen alterar la situación de los acreedores.
Acá no dice mucho más la ley, con lo cual la jurisprudencia y la doctrina han tenido que completar de alguna manera este concepto y se lo considera, por ejemplo, el pago de obligaciones de causa o título anterior al concurso y o constitución de garantías sobre este grupo. Tenemos que entender también, dicho sea de paso, que este efecto en particular comienza desde el momento de la presentación del concurso. Apenas uno con la intención de concursarse se presentó al juez con un escrito, con todos los requisitos del artículo 11, y desde ahí, en el caso de que el juez haya admitido, desde la fecha de la presentación de este escrito opera este efecto. Muy bien. Por otra parte, ya tenemos el primer grupo, aquellos actos prohibidos. Ahora entonces vamos con aquellos del último párrafo del artículo 16, que da cuenta de algunos actos permitidos y otros que necesitan autorización y otros de que no los va a necesitar. O sea, dentro de una gama de actos que el concursado sí va a poder realizar, tenemos algunos que van a necesitar autorización y otros que no la van a necesitar y que el deudor concursado los va a poder hacer normalmente como los venía haciendo. Vamos por estos actos que requieren autorización judicial, dice el artículo 16 en el último párrafo. Dice que va a necesitar para todo lo relacionado con bienes registrables, con los de disposición o locación de fondos de comercio, emisión de debentures con garantía especial o flotante, emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante, constitución de prenda. Y después, a lo último, señala una frase muy importante que es los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial. Entonces, de acá podemos extraer cuáles efectivamente el concursado va a poder realizar sin autorización judicial. Porque el artículo 6 nos da la lista de aquellos que sí requieren autorización judicial. Por lo descarte, interpretamos que todos los que no están en la lista, el concursado los puede hacer libremente sin requerir autorización judicial. Entonces acá tenemos que distinguir entonces estos actos, que son actos de administración, ¿no? Aquellos que exceden el giro comercial ordinario que van a necesitar autorización y los de actos de administración ordinaria que no van a requerir autorización. Entonces, ¿cómo distinguimos estos de aquellos que son ordinarios de los extraordinarios? Bueno, tiene que ver mucho con el giro comercial del sujeto, básicamente con el fin, por ejemplo, de su empresa. Va a tener que ver mucho con el objeto social de tratarse de una persona jurídica. Porque yo puedo decir que, tal como dice el artículo 16, todo lo que tenga que ver con bienes registrables necesita autorización. Sí, si yo tengo una empresa una inmobiliaria y vendo la camioneta, este es un acto de disposición respecto de bienes registrables que eventualmente estaría necesitando autorización. Pero y si yo tengo una concesionaria de autos en el cual mi giro habitual es precisamente vender automotores, entonces parecería que esa venta de una camioneta responde a un giro normal y habitual y por ende no necesitaría autorización judicial. Palabras finales, podemos decir una sanción que pone en la ley el artículo 17, que es que todos los actos que se realicen en contradicción a estos preceptos del artículo 16 tienen la ineficacia propiamente dicha. ¿Esto qué quiere decir que estos actos van a ser ineficaces? Que si bien tienen validez frente a quien contrató con el concursado,
es inválido frente a los acreedores. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes y todos los derechos que se hubieran perdido en razón de estos actos en violación a estos preceptos, retornarán al patrimonio del concursado. Después, eventualmente, quien compró, vendió, contrató de buena fe con el concursado tendrá algún un beneficio de alguna reparación patrimonial en daños y perjuicios, un juicio posterior. Pero estos actos no son eficaces respecto de los acreedores que verán que el patrimonio del concursado se mantiene tal y cual los preceptos de la ley.